Están ahí accediendo todos. Están admitiendo aún, ¿cierto? Yo creo que ya estamos. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. De mi lado, aquí estoy en Islas Canarias a 3 horas de uso horario de Chile, bien lejos. Así que es un gusto conectarme nuevamente en esta ya última sesión con mi querida colega Bárbara Negrón y con Antonia Posel. Para compartir con ustedes las últimas reflexiones, en este caso sobre el tema del trabajo creativo. Vamos a estar hablando de la recomendación sobre la condición del artista, y tratar un poco de encuadrar todo el tema del marco internacional al que me voy a referir yo, y posteriormente Bárbara Negrón, con esa experiencia maravillosa que tiene en Chile, va a contar cómo esto se interpreta de alguna manera en el contexto chileno. Buenas noches a todas las personas que se están conectando nuevamente a esta última sesión. Sabemos que están haciendo un esfuerzo grande porque mañana es feriado y la gente quiere relajarse y todo eso, así que les agradecemos de corazón el compromiso con la continuidad y todas estas cuestiones, ¿verdad? Voy a compartirles entonces la presentación para avanzar y hacer justicia del tiempo, que como saben, a mí me gusta hablar mucho, siempre comparto mucho contenido. Entonces, hoy comparto tiempo con mi querida Bárbara, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar muy brevemente, y les confieso también que yo siento un poco de ansiedad también por temas tan complejos en tan poco tiempo, pero haré un esfuerzo por hablar sobre el tema básicamente de cómo la recomendación de 1980 relativa a la condición del artista de la UNESCO aborda el tema del trabajo cultural y creativo. Vamos a hablar también sobre, muy brevemente, cómo lo enfoca la convención, que recuerden que la convención en sí no aborda el tema del trabajo cultural y creativo. Vamos a tratar de hablar algunos datos importantes sobre las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores culturales post pandemia. Básicamente presentarles unas publicaciones donde ustedes van a poder revisar mejor, y también vamos a, espero, si me da tiempo en estos 45 minutos, contarles un poco sobre un enfoque integral de economía creativa para el desarrollo sostenible que estamos trabajando y cómo incluye el trabajo creativo. Son muchos temas para 45 minutos, pero voy a tratar de avanzar, insisto. Bueno, con respecto al primer tema del trabajo cultural y creativo y la recomendación de la condición del artista, tenemos que contar, bueno, les cuento un poco que es un instrumento, no es un instrumento normativo y vinculante como en el caso de las convenciones de UNESCO, sino que es una recomendación. O sea, los países deberían seguir un poco este mandato. Como ustedes ven, esto es una recomendación de 1980. Yo hasta tenía un año y ya tengo canas ya, con lo cual ustedes van viendo cómo de alguna manera van a ver alguna que otra frase que nos incomode, van a tratar de cuestionar muchísimas cuestiones, por ejemplo, el mismo tema de la condición relativa, la condición específica del artista y no del trabajador cultural, que incluye también a los artistas también, es uno de los temas más cuestionados en el ámbito de la recomendación. Sin embargo, yo quise hacer estas tres capturas de pantalla porque creo que aborda en sentidos generales de qué habla esta recomendación. En principio, reconoce que las artes, en su acepción más amplia y completa, o sea, todas, son y deberían ser parte integrante de la vida, y que es necesario y conveniente que los gobiernos contribuyan a crear y mantener no solo un clima propicio a la libertad de expresión y artística, sino también las condiciones materiales que faciliten la manifestación de este talento creador. Es importante decir que esta recomendación de 1980 es una recomendación a los estados partes, ¿verdad? Por eso vamos a ver que el lenguaje de la recomendación está enfocado a el compromiso que tendría que hacer el Estado chileno y nuestros estados a través de los ministerios de cultura para garantizar
el rol de los artistas en la sociedad, para reconocer también que todo artista tiene derecho a gozar efectivamente de la seguridad y de los seguros sociales previstos en los textos fundamentales, las declaraciones, el pacto y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo o de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y también remarca que los artistas desempeñan un papel importante en la vida y la evolución de las sociedades y que debería tener la posibilidad de contribuir a su desarrollo. Por lo tanto, tratan de establecer un mecanismo muy concreto en el cual los artistas pueden y deben tener un rol fundamental en la sociedad. Ahora, ¿cómo esto se concreta más? Es importante que remarcar que este es el primer texto que dice, un poco explicita el derecho de los artistas a ser considerados, si lo desea, como un trabajador cultural y a gozar en consecuencia de todas las ventajas jurídicas, sociales y económicas correspondientes a esa condición de trabajador, teniendo en cuenta las particularidades que entraña su condición de artista. ¿Qué significa esto? Que puede ser que un artista no quiera ser considerado trabajador cultural. Todavía vemos que este documento de la UNESCO tiene un poco la dicotomía que vemos muchas veces en las propias identidades de los artistas, de los trabajadores culturales, que no quiere que se les asocie con el mercado, por ejemplo, o ven las industrias culturales y creativas como un problema. Esta recomendación debe ser interpretada como un instrumento de su tiempo y que se orienta básicamente a mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad social y las disposiciones fiscales, que es lo que le correspondería al Estado. O sea, para crear condiciones para que el artista, ya sea asalariado o independiente, pueda realmente ejercer su trabajo en condiciones dignas. Y esto es importante porque yo creo que es el primer documento que de alguna manera enfoca la necesidad de entender de forma específica el trabajo de los artistas como trabajo cultural. ¿A qué se refiere esta recomendación con artistas? Dicen que es toda persona que crea o que participa por su interpretación en la creación o la recreación de obras de arte, que considera su creación artística como un elemento esencial de su vida, o sea, que tiene que ver con una cuestión de identidad y que contribuye así a desarrollar el arte y la cultura, y que es reconocida o pide que se la reconozca como un artista. Aquí es muy interesante que solamente se aborda el tema del artista, porque esto es algo que aborda específicamente la condición del artista. Si me preguntaran a mí cómo podría actualizarse después de 42 años esta recomendación, yo creo que habría que hacer una recomendación sobre la condición del trabajo cultural. Entonces, esto es un poco interesante para la discusión. ¿Y a qué se refiere esta recomendación con la condición? Habla de la posición que en el plano moral, fíjense que en el plano moral se orienta más al deber ser, se reconoce que en la sociedad a los artistas antes definidos, sobre la base de la importancia atribuida a la función que habrán de desempeñar. Y por otra parte, el reconocimiento de las libertades y los derechos, incluidos los derechos morales, económicos y sociales. Y esto es importante, porque no solamente se ve el artista como esa persona que hace las cosas, como dice el sentido común, por amor al arte, sino también como un sujeto de derechos, como un trabajador, ¿verdad? Aquí interesante, traté de desglosarlo porque eso tiene un lenguaje muy leguleyo y a veces es difícil entenderlo. La idea básicamente de esta recomendación es reforzar la contribución de los artistas al desarrollo cultural. Se plantean dos cosas fundamentales: proteger, defender y ayudar a los artistas y a su libertad de creación. ¿Cómo específicamente? Estimulando la creatividad artística y la manifestación de los talentos, asegurando la libertad del artista que pueda consagrarse plenamente a sus actividades, fortalecer su condición mediante el reconocimiento de su derecho a gozar del fruto del trabajo, específicamente en lo que respecta a la remuneración justa, ¿verdad? Y el reconocimiento, porque no solamente la remuneración económica, tiene que ver también con el reconocimiento de autoría, por ejemplo. Aumentar la participación del artista en las decisiones que les afectan y específicamente otro aspecto que tiene que ver con asegurar que los artistas, mediante medidas legislativas apropiadas, como las leyes de cultura, por ejemplo, las leyes de participación de la sociedad civil, tengan la posibilidad de organizarse
en sindicatos y en estructuras o redes profesionales, y que esas redes profesionales al mismo tiempo tengan el derecho de participar en la elaboración de políticas culturales y laborales. Yo recuerdo en la clase que estaba hablando un poco del contexto chileno, que Bárbara se refirió muchísimo a todos los logros de incidencia que habían podido tener los artistas en el contexto chileno a partir de que se agremiaron, etcétera. Entonces, esto es muy interesante y creo que ella lo va a abordar posteriormente, ¿verdad? Un aspecto interesante de esta recomendación es el tema de la vocación y la formación del artista. Esta recomendación aborda específicamente cómo y recomienda revalorizar la creación artística, así como el descubrimiento y la afirmación de las vocaciones artísticas en las escuelas. Con lo cual, aquí no están pensando solamente en el artista como trabajador, sino en las condiciones que hay que ir creando a lo largo del ciclo de vida para que las personas encuentren su vocación artística desde las tempranas edades, ¿verdad? Y esto ayuda también a entender, digamos, la complejidad de las medidas que muchas veces se toman con respecto, por ejemplo, a las políticas de educación artística que necesariamente no están enfocadas con el mercado de trabajo. Entonces, esta recomendación ayudaría a articular estos dos ámbitos, ¿verdad? Aparentemente contradictorios, porque incluso cuando usted lee la recomendación, y es parte de los textos que les voy a dejar de tarea, se da cuenta, como les dije, que las industrias culturales son un poco el malo de la película con respecto a la condición del artista. Tratar mediante estímulos tales como la concesión de becas o licencias de estudios retribuidas, que los artistas tengan la posibilidad de actualizar sus conocimientos. O sea, no solamente estamos hablando del derecho de las personas a descubrir su vocación artística, sino también el derecho de los propios artistas a mejorar sus condiciones profesionales y de vida. Y esto es importante, ¿para qué? Para establecer convocatorias públicas específicas, diseñar instrumentos específicos mediante los cuales se puede ejercer la educación continua. Otro aspecto interesante tiene que ver con ofrecer oportunidades para perfeccionarse en el plano técnico, que está vinculado con el que lo comentaba arriba, pero no en sentido de vamos a organizar un cursito abstracto y lejano para que las personas puedan actualizarse. No, estamos hablando de la necesidad de que los estados tengan políticas y programas de orientación y de formación profesional que sean globales y que sean coordinados. ¿Y por qué dicen esto? Porque uno de los grandes problemas que tiene la dignificación del trabajo y la profesionalización de las artes también es el tema de la homologación de los títulos, ¿verdad? Aunque hay talentos que no necesitan, como en otras profesiones, como el derecho o la medicina, que no necesitan una certificación específica en algunos contextos, por ejemplo, un músico que sabe tocar música y punto. En el caso de algunas estructuras, dependiendo de dónde va a insertarse ese músico como trabajador cultural, sí puede ser requerido, por ejemplo, si quiere dar clases, etcétera, en otro país que no sea Chile. Reconocer que la enseñanza artística también no debe estar separada de las prácticas del arte vivo. Y esto es muy interesante porque esta recomendación llama a involucrar, debe decir involucrar, a los teatros, los talleres de artes plásticas, entidades de radio y televisión, también en la formación. O sea, no están viendo solamente el tema de la enseñanza artística autodidacta, por supuesto, o en edades tempranas, sino también en los espacios no formales más allá de las universidades, etcétera, o en coordinación con otras instancias, ¿verdad? Y también remarcan la necesidad de apoyar la dimensión internacional de la vida artística, que así lo define en ese momento, que fue un poco todo el marco que hablamos del tema de internacionalización. De alguna manera, la Convención 2005 concreta muchas de estas cosas, aunque tengamos en cuenta, como hemos dicho muchas veces, que la convención es sobre la diversidad de expresiones culturales y se ven mucho más fácil las actividades, los bienes y los servicios que las personas, que los artistas en sí mismos, aunque hay ámbitos, como vamos a ver más adelante, que tienen que ver con la libertad de expresión o con el enfoque de género, que aborde específicamente las condiciones a partir de las cuales el artista puede incluso ser artista en sí mismo, ¿verdad? También habla de tomar en cuenta las necesidades de los artistas tradicionales. O sea, no solamente están hablando de los artistas contemporáneos, sino también de aquellos que se encargan de las artesanías, por ejemplo, o de otras expresiones culturales. Un tema importante, recuerden, este tenía que ver con la vocación y la formación del artista, pero otro tema importante sobre su condición social.
Y lo importante de esta recomendación es que busca asegurar las condiciones necesarias, que puede que nos parezca ficción en este momento de la vida, para el respeto y el desarrollo de la obra del artista y sobre todo, y lo puse en negrita, las garantías económicas a que tiene derecho como trabajador cultural. ¿Y a qué significa eso? Que no solamente hay que protegerlo cuando ese artista está institucionalizado, sino también habría que velar porque en lo que a ingresos y seguridad social se refiere, el artista llamado independiente goce dentro de límites razonables, así lo dice, de protección en materia de ingresos y de seguridad social. Y esto es el pollo del arroz con pollo, porque creo que muy pocos países han logrado establecer medidas específicas de protección. Hay países como España que lo han incluido en su esquema de protección con lo de la pandemia. En el caso de Panamá, Panamá fue un país pionero cuando en medio de la pandemia el gobierno empezó a hacer unas ayudas económicas y el Ministerio de Cultura había recién realizado un registro del trabajador cultural y se utilizó esa base de registro cultural para recibir un apoyo que siempre fue mínimo con el impacto de la pandemia, pero fue la primera vez en la historia del país y es algo también novedoso con respecto a muchos países donde los artistas y trabajadores culturales recibieron directamente un apoyo por ser justamente trabajadores del sector cultural, estuvieran acreditados o no estuvieran acreditados. Entonces ya esa base de datos se fue depurando, pero es una buena práctica de cómo también debe garantizarse ese mecanismo de protección en materia de ingresos y seguridad social. Pero hay otro aspecto que no solamente tiene que ver con dinero, sino también tiene que ver con el sistema del reconocimiento público y el mecanismo que puede dar al artista el prestigio al que tiene derecho a aspirar, no necesariamente que merezca, porque no, yo puedo creer que merezca un premio Nobel, pero no tener el talento para ganarlo. Entonces yo creo que es importante también que aquellas personas cuya excepcionalidad de su obra en los parámetros en que se define un Premio Nacional de Cultura, un Premio Nacional de Danza, un Premio Nacional de Literatura, y todos estos mecanismos, bueno, que existen esos mecanismos de reconocimiento. Igualmente todo el tema de la protección de los derechos humanos de los artistas, que es uno de los temas cruciales. Ahora, con respecto al empleo y las condiciones de trabajo y de vida del artista y también de las organizaciones, esta recomendación hace un llamado a apoyar a los artistas al principio de su carrera, particularmente en el periodo inicial. Y esto no siempre se tiene en cuenta. Y por eso vemos muchos jóvenes que incluso se gradúan de la educación formal artística y están desempleados, ¿verdad? O tienen que incorporarse a otras acciones que necesariamente no tienen que ver con su carrera. Igualmente, fomentar el empleo de los artistas en su disciplina, esto es lo ideal, por lo que le acabo de decir. También estimular la demanda pública y privada de esos productos. Y aquí es interesante porque sin hablar del ciclo de producción, de la cadena de valor de la producción cultural, están enfocando el consumo cultural como un elemento importante para crear mejores condiciones de trabajo, de vida, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se refiere esta recomendación con empleo remunerado? Bueno, integrar a los artistas en las categorías apropiadas de la educación y servicios sociales. Recuerden la época en que eso se hizo. Participación de poetas y escritores en actividades generales de traducción. Aquí estamos hablando también de otras actividades que pueden tener que ver, podríamos llamarlas secundarias o complementarias de el núcleo fundamental de expresión artística. Desarrollo de las infraestructuras necesarias, mecanismos que permitan ayudar a los artistas a encontrar empleo también. Y esto es fundamental porque muy pocos ministerios de cultura tienen, por ejemplo, una oficina de empleo cultural que se encargue de, por ejemplo, ayudar a un artista a hacer un portafolio, ayudar a un artista a mejorar sus capacidades técnicas para tener mayor incidencia en tanto trabajador cultural, no necesariamente como emprendedor, que en los últimos años se ha puesto muy en boga todo el enfoque empresarial de la economía creativa y hemos visto que el trabajador cultural se ha invisibilizado totalmente, ¿no? Ahora, se habla también de cosas muy concretas como generar una política general de estímulo de la creatividad artística, pero ¿cómo? Por ejemplo, extendiendo a los artistas la protección jurídica relativa a las condiciones de trabajo y empleo de otras personas también, como horas de trabajo, descansas semanal, licencias con sueldo en todas las esferas y actividades,
y es muy interesante porque tratan de concretar lo más posible en la diversidad de los artistas. Por ejemplo, esta recomendación expone de manera específica que los artistas, intérpretes o ejecutantes deberían poder equiparar las horas dedicadas a los desplazamientos y los ensayos a la interpretación pública y la representación. Porque como sabemos, por ejemplo, un músico, un concierto puede que dure 1 hora y media, sin embargo, tienes que estar 3 meses ensayando a la hora de teatro, el concierto, etcétera, ¿verdad? La protección de la vida y la salud en el medio de trabajo, porque casi siempre hemos visto que hasta Sabina se cae cantando en un concierto. Bueno, ¿cuáles los mecanismos de el seguro de vida, la protección de la salud, etcétera, en el medio de trabajo? Y es importante porque eso tiene que ver con la vida y tiene que ver con los cuidados. Yo creo que esta recomendación debería ser actualizada y también debería ser actualizada desde las nuevas conceptualizaciones del cuidado también y de los nuevos desarrollos del trabajo, ¿verdad? Se habla también en esta recomendación del acondicionamiento de los locales para prácticas artísticas también, y es muy interesante y a mí me sorprendió porque yo he leído esta recomendación muchas veces, pero ahora me llamó especialmente la atención el tema del niño artista. Y piensen los que vieron la serie de Netflix de Luis Miguel, qué interesante también la explotación de Luis Miguel como niño artista por parte de su padre. Entonces, necesariamente antes esto no estaba tan visto o tan explícito también, pero bueno, aquí la condición de niño artista tiene que cumplir a cabalidad el tema de la Declaración de los Derechos del Niño y la restricción del trabajo infantil, ¿verdad? Sobre todo cuando terceros se lucran de eso, ¿no? El empleo, con respecto también al empleo y las condiciones de trabajo, se ve que las organizaciones profesionales y sindicales son fundamentales para defender el empleo y el trabajo, ¿verdad? Específicamente para negociar los contratos colectivos de trabajo, para negociar mejores condiciones de remuneración de las plataformas, para fomentar la libre creación de esas organizaciones también, que rompan también mucho el sindicalismo tradicional que ha fallado también, como ha fallado en otras áreas en el ámbito cultural y muchas personas o muchos grupos también han secuestrado las propias organizaciones gremiales, etcétera. No sé si será en el caso chileno, pero en muchos casos eso se ve, ¿verdad? Y establecer también que esas organizaciones culturales puedan tener un espacio democrático también digamos, de mejora, ¿no? Esto lo mencionamos brevemente también, de dispensar a los artistas asalariados independientes la misma protección social que se le da a otras categorías de trabajos asalariados independientes también. Específicamente como un sistema de seguridad social que tome en cuenta la especificidad de la actividad artística y también la preservación de la salud y la actividad profesional, por ejemplo, en ciertas categorías de artistas. Y aquí pone el ejemplo, la propia recomendación, en el caso de los artistas del ballet, o en el caso de los bailarines, o en el caso de los cantantes, que debe preverse en su favor una asistencia médica adecuada. Y todo esto nos puede sonar todavía a siglo XXIX, pero fíjense que esto tiene 42 años, esta recomendación, y que no ha tenido una fuerza, la verdad, de aplicación, aunque ha tenido un sentido orientador yo creo que bastante claro y bastante obvio, ¿no? Sobre la necesidad de dignificar la vida de los artistas y del trabajo cultural. Ahora, les puse esto interesante porque fíjense qué discurso muy interesante, que es muy el discurso de la UNESCO de los años 80, de los 70, 80, que es el tema del nuevo orden de la información, el tema de las industrias culturales, etcétera. Y lo que hace esta recomendación, que es hija de su época, es frente a la tecnología, asegurar que el artista sea remunerado por la distribución y explotación comercial de su obra. Vemos que con las nuevas plataformas digitales esto no ha cambiado y realmente los menos que ganan en todas las plataformas son los artistas en sí, ¿verdad? Eh, por eso es que desde 1980 se llama crear un sistema que garantice los derechos morales y materiales exclusivos
para proteger a los artistas frente a los prejuicios que podría ejercer también el tema de la masificación, que era como se le denominaba también en ese momento a todo el tema de la tecnología, ¿verdad? Y bueno, pone sobre la mesa esta recomendación la necesidad de resarcir a los artistas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, esto es importante para definir que los países tienen la competencia como estados soberanos de tomar medidas. Por ejemplo, aquí en Barcelona, la semana pasada o ayer o antier, la alcaldía de Barcelona estableció un impuesto a Amazon que no va a pagar ni el vendedor ni el comprador, sino Amazon por el uso de la ciudad, y ese impuesto va a ser recolocado en mejorar las condiciones de los trabajadores precarios de la distribución. Entonces, habría que pensar en cosas así para las plataformas también, que como saben tienen mucho poder y generan mucho valor económico, ¿no? Y fíjense qué interesante acá, se hace un llamado también en ese momento a que las industrias culturales participen en el esfuerzo y fomento de la creación artística, porque tienen un rol en la creación de empleo, en la publicidad, en la difusión, en los pagos de derechos, en cualquier otra forma de que se juzgue equitativa para los artistas, ¿verdad? Y es interesante porque aquí se puso sobre la mesa la necesidad de que en ciertas categorías de artistas, no sé por qué en ciertas categorías, la concesión de un derecho de pensión según la duración de su carrera y no la edad. En el caso, por ejemplo, que les contaba por ejemplo, los bailarines u otras expresiones culturales también, donde el tema del desempeño también y de la propia especificidad de la carrera es la que define un poco la competencia, diferente, por ejemplo, de la escritura, donde normalmente los escritores, las escritoras llegan a un mayor reconocimiento mientras más avanzan en edad. No sé ni cuál será el promedio de edad de los premios Nobel o de los premios Cervantes, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, esta recomendación habla también de la importancia de que los propios artistas y sus organizaciones participen en las deliberaciones, en las tomas de decisiones, aunque fíjense que es interesante porque no hablan de la evaluación en sí misma de la política cultural, aunque sí habla de la aplicación, ¿no? Específicamente que los artistas deben ser consultados cuando se vaya a tomar los estados medidas relativas a las condiciones de empleo, de trabajo, y de vida del artista, el apoyo material, moral, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, esta recomendación llama a las artes a tener una mayor incidencia en la comunidad y a promover la cooperación cultural internacional. Hay un documento, déjenme ver si tengo alguna pregunta por aquí que pueda, antes de pasar al otro tema. Saludos, saludos hasta el Bio, saludos. Lázaro, ¿podrías precisar por qué comentás que las industrias culturales son el malo en torno a la condición del artista? No, lo que quiero decir es que recuerda que la concepción, Florencia, de la industria, el propio concepto de industria cultural surge de una reflexión de la Escuela de Frankfurt, donde las industrias culturales, el arte en tiempo de la reproductividad técnica y todas estas cuestiones, se veían como lo opuesto también al pensamiento crítico de la condición. Y todavía en 20 años de trabajo yo me he encontrado en muchos lugares hablando de industrias culturales y creativas o de la dimensión económica, ni siquiera de industria, la dimensión económica del trabajo de las artes, y hay gente que te dice que el arte a la vez que se contamina con el dinero y pierde su esencia. A eso me refería, porque muchas veces también eh, lo que pasa es que no, digamos, esto hay que cogerlo con pinza porque una cosa son las industrias culturales, no son malas en sí. Las industrias, depende de qué tipo de industria cultural estemos hablando. Si estamos hablando de industrias culturales monopólicas, industrias culturales transnacionales que no respetan la diversidad cultural, como hemos visto en las otras clases, bueno, esas industrias culturales pueden tener efectos negativos en la condición del artista. Por ejemplo, cómo Spotify remunera a los artistas. La UNESCO está haciendo un trabajo muy interesante ahora de ver un poco las condiciones de remuneración en el entorno digital. Y los datos son muy interesantes porque realmente es ínfimo. Casi ningún artista vive, a no ser que tenga millones de seguidores, vive específicamente
de la remuneración que le genera una plataforma, que sí, que le da otras cosas, le da publicidad, le da, esos son otros 20 pesos, pero no, por ejemplo, de la escucha específica de un track de un disco en Spotify o cualquier otra plataforma. Francisca dice, Lázaro, me gustaría preguntar respecto a la connotación de las tareas que menciona. ¿Habrá algún tipo de evaluación? Bueno, realmente no vamos, digamos que la evaluación que vamos a hacer, habrá un cuestionario de evaluación, pero no una evaluación del tipo de examen final o algo así. Simplemente hemos hecho en las condiciones también de esta visión digital, hemos hecho una apuesta en cada una de las clases les hemos ido dejando tareas. Esas tareas son de lectura y lo más interesante, Francisca, es lo que ustedes pueden hacer con toda esta orientación, que al final es acompañarlos a un camino de reflexionar críticamente. Al final es un poco, el interés mayor es, por ejemplo, que puedan tener acceso tanto a los documentos que estamos compartiendo, que es el marco normativo de UNESCO, pero que eso les sirva a ustedes en lo concreto. O sea, lo que más interesa con un taller como este, con un curso como este, más que una evaluación de tipo académica, que no lo es una familiarización sobre qué tipo de instrumentos se están dando y que ustedes sean capaces de aplicarlos en sus propios entornos, ¿verdad? Bueno, ya Antonia lo estaba reflexionando. Gracias, Antonia, qué amable. Bueno, hablan ahí, ponen ejemplos, ahí estamos compartiendo los documentos ya que estaban preguntando. Dice Carla, muy relevante la discusión sobre la protección de los derechos de autor y los derechos conectados en el entorno digital. Hay una recomendación, Carla, no sé si me puedes ayudar colocándola. Un marco de seguimiento, creo que lo compartimos en una de las clases, sobre la convención en el entorno digital. Y ahora con la recomendación sobre la inteligencia artificial va a venir muchas de estas discusiones sobre el entorno digital, porque una de las cuestiones más interesantes que nos hemos dado cuenta es que la mayor parte de nuestros ministerios de cultura y nuestras prácticas, nuestras reflexiones y nuestras competencias están hechas para un modelo de producción cultural predigital, porque pone lo digital simplemente como una herramienta en algún momento de la producción, pero no se entiende toda la gran transformación digital de la producción cultural en la mayoría de la producción cultural, como es el caso, por ejemplo, de la música o del cine, etcétera. Si bien otras, como las artes escénicas, etcétera, son más presenciales también. Que Lázaro, se han beneficiado, sí. disculpa, iba a comentar que en la bibliografía vamos a compartir estas recomendaciones para el entorno digital, así que no hay ningún problema, van a tener toda esta información muy luego. Muchas gracias, Carla. Bueno, hay un documento que también se lo hemos pasado en la bibliografía, donde se hace es el ejercicio, yo creo, más interesante de sistematización de qué se ha hecho con la aplicación de la recomendación de 1980 relativa a la condición del artista. Y yo se la recomiendo porque realmente ayudaría bueno, no solamente a actualizar, porque es un documento bastante reciente, sino también a utilizar estas recomendaciones también para las propias, digamos, luchas, reivindicaciones, incluso para entender su lugar como trabajador cultural, ¿no? Una de las cosas que se comenta acá, bueno, es que en este documento de UNESCO es que hay nuevas leyes de derechos de autor o se han modificado existentes nuevas medidas fiscales que procuran remunerar equitativamente a los artistas en ese entorno digital, nuevos programas en el hemisferio sur que otorgan por primera vez prestaciones sociales a los artistas, acuerdos económicos multilaterales nuevos, también con el tema de los visados que hablamos también, y se están haciendo progresos en la igualdad de género. Sin embargo, también una de las perspectivas más críticas de todo este documento, que yo les invito a que se los lean, es que el propósito general de las leyes relativas a la condición del artista consiste en definir quién es artista, formalizar su condición en tanto profesional y reconocer el modo típico de trabajar, lo cual no es poco, porque recuerden que esto llama la atención a las condiciones laborales de los artistas.
Hay datos que la inmensa mayoría de los artistas ganan menos que la mayoría de los demás trabajadores. Esto es una verdad a gritos, por lo tanto necesitan también, no solamente ya pensando en la cultura como bien público también, como un servicio público, y cuál rol debería tener la sociedad en apoyar a los artistas en su función fundamental. Y esto es un debate que pudiéramos estar hablando toda la noche sobre esto, ¿no? Sino ya también en cuanto a también su participación en el sector privado. Esto es dramático, la verdad. La condición del artista es una cuestión transversal que abarca diversos ámbitos jurídicos y numerosas competencias institucionales, y no solamente es un tema del Ministerio de Cultura. Por eso es que muchos de los trabajos legislativos que se hacen para mejorar la condición del artista se hacen desde las asambleas y con enfoques intersectoriales también. Se parte del criterio de que los artistas no gozan de los mismos beneficios y derechos que otros trabajadores, y la prosperidad del sector cultural no puede dejar de lado el bienestar de los artistas. Y esto es una de las críticas fundamentales que se le ha hecho a todo el tema de la economía creativa, sobre todo ese enfoque de la economía naranja con esa visión aberrante de la prioridad en los bienes y servicios culturales, y no precisamente en las personas también, que fue su principal fallo, el tema de los derechos culturales. Otra cuestión importante acá es que la principal fuente de subsidios para las artes no proviene de los gobiernos, y esto uno podría pensar que sí, los patrocinadores o el sector privado, sino de los propios artistas en forma de trabajo no remunerado e insuficientemente remunerado. Yo les recomiendo a todas y todos que, si tienen la posibilidad, lean y busquen a Remedios Zafra, que es una gran pensadora española que ha estado discutiendo y haciendo unas tipologías bastante rompecorazones sobre las condiciones de precariedad en las que se realiza hoy el trabajo de los artistas, incluido en su último libro, el bucle invisible, sobre el tema del entorno digital, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a este tema, yo creo que, para que casi ya me queda muy poquito tiempo, la convención, como les dije, aborda de manera transversal para el tema de, sobre todo, de las condiciones en que se puede generar el trabajo cultural, por ejemplo, en el ámbito de seguimiento de los sectores culturales y creativos, o en el ámbito también de la participación de los artistas en la sociedad civil. Obviamente, el más explícito es el de movilidad y profesionales de la cultura, que ya habíamos hablado, igualmente en el tema de igualdad de género y libertad artística. Parte de lo que vimos acá con el informe, volvemos al informe, ese dolor de cabeza bien gordito que hay que leer. Acá lo que se dice es que se han avanzado en muchos países en legislación. Por ejemplo, se ha eliminado la legislación perjudicial sobre leyes sobre blasfemia y difamación, lo cual ayuda a mejorar las condiciones de ejercicio de la condición del artista también en muchos países. Por ejemplo, todo lo que se está viendo en Irán con las mujeres, y en otros países donde hay también múltiples tipologías de discriminación y de afectación a la libertad de la expresión artística, que es lo que hace y que define la condición del artista, ¿verdad? Con el tema de los derechos humanos también, porque recuerden que no solamente estamos hablando de los derechos económicos y sociales y la condición del artista en términos de como trabajador cultural, sino también el vínculo con los derechos humanos, y eso es lo que lleva a la expresión artística en sí mismo como un marco que debe ser creado y protegido para que las personas puedan ejercer su libertad artística, ¿no? Vean, por ejemplo, que los ataques a la libertad de expresión artística siguen aumentando en todo el mundo y van desde la censura a los asesinatos. O sea, hay personas que las matan por sus expresiones artísticas, ¿verdad? Solo el 53% de los países en el mundo cuenta con órganos independientes que reciben y vigilan esas vulneraciones, con lo cual hablamos de que esto todo afecta a la condición del artista en sí mismo, ¿verdad? También la pandemia del COVID, uno de los obstáculos fundamentales a la libertad artística, entre otras cosas, también fue, bueno, el repentino corte de los ingresos de protección social, y bueno, muchos artistas y muchos profesionales de la cultura se quedaron colgados de la brocha, como se dice, ¿verdad? Y lo interesante también con la pandemia es que, a medida que se acelera la digitalización, la libertad artística en el entorno digital es motivo de una creciente preocupación, y entre otras cosas por el fake news y todas estas cuestiones. Ahora, ya casi para ir cerrando,
No me voy a poder detener en todo el tema de la economía creativa, pero sí voy a pasar un poco en una reflexión casi a modo de cierre. La economía creativa, y lo hemos visto en otras presentaciones también, es un concepto, no hay una definición única. Por favor, utilicen el tema de economía creativa, el término economía creativa. La economía naranja es un término que no es un término consensuado. Incluso el propio país que lo propuso, Colombia, ya lo dejó de trabajar y el Banco Interamericano de Desarrollo lo usa cada vez menos. Es un concepto en evolución y creo que la deriva naranja es parte de esta experiencia, pero se refiere a las actividades económicas basadas en el conocimiento en las que se basan las industrias culturales y creativas. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de la condición del artista, cuando esa condición del artista tiene una dimensión económica, no necesariamente productiva, no necesariamente de los emprendimientos, sino también cuando necesita tener una beca, necesita dinero. Entonces, hay una obsesión que hemos venido trabajando también de la economía creativa un poquito más allá. Voy a pasar esto un poquito, un poquito más allá, no solo como emprendimientos, empresas, industrias culturales, sino también como la financiación estratégica que necesitan las artes. Nosotros en Panamá hicimos o planteamos un nuevo enfoque de economía creativa que debe estar al salir con una comprensión y seguimiento basado en los indicadores de Cultura y 2030, que lo que busca básicamente es hacer explícito todo lo que necesita, para decirlo más y rápido, todo lo que necesita dinero que necesariamente no es industria. Y, por ejemplo, la educación artística, por ejemplo, la formalización del trabajo creativo también, que no está vinculado con el mundo privado, sino también como los servicios públicos, etcétera, 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 ¿verdad? Hicimos un ejercicio bien rápido y se los cuento y los dejo como guiño para que nos sigan en redes y todo eso, porque vamos a estar lanzando esto. Próximamente hicimos un ejercicio de tratar de entender en cada uno de estos indicadores que habíamos hablado acá, de los indicadores de Cultura 2030, bueno, una comprensión. Por ejemplo, en el caso del gasto del patrimonio, ¿qué tiene que ver esto con la condición del artista? Que en la medida en que se mejoren los mecanismos de sostenibilidad del gasto público y privado dedicado a la preservación y protección y conservación del conjunto del patrimonio cultural, aquellos profesionales que se dediquen a esta área van a tener mejores condiciones de vida. Entonces, vemos que de alguna manera hay que seguir pensando en esos sistemas de gobernanza. Igualmente, con el tema de la gestión sostenible del patrimonio cultural, en la gestión económica, porque cuando estamos hablando también acá de la condición del artista, yo creo que hay que expandirla también a las condiciones del trabajo cultural y no solamente pensar en los artistas, sino también, por ejemplo, en todos los contadores y todo el mecanismo económico que le da seguimiento, los expertos, las expertas, los investigadores, los formadores, etcétera, ¿verdad? Y así sucesivamente. Yo les voy a dejar la presentación porque esto no está publicado todavía, muy a modo de guiño, pero básicamente lo que interesa es tratar de ver que no, para pensar la condición del artista no puede pensar solamente en la lógica del artista como sujeto de derechos culturales, sino también del artista dentro de un mecanismo de garantía de la cultura como un bien público. Y eso implica también a las partes, a los ministerios de cultura también, entender que la condición del artista es una condición sine qua non, que tiene este trabajador cultural específica, etcétera, pero que eso forma parte también de un mecanismo mucho más amplio en el cual, si no se toma en cuenta, por ejemplo, la mejora para los equipamientos culturales y crear, conservar, construir y readaptar equipamientos culturales, es muy difícil que los artistas puedan encontrar condiciones de trabajo. ¿Me explico? Igualmente con el tema de los espacios públicos para cultura, etcétera, etcétera. Hay aspectos acá que se emplean, por ejemplo, si me dijera, Lázaro, ¿cómo explícitamente se aborda el tema del trabajo cultural? Bueno, en el caso de la condición del artista, acá en el aspecto del empleo cultural, está abarcado de manera explícita, ¿no? Garantizando la dignificación de las condiciones del trabajo cultural a través de que la formalización, la protección y la promoción de los empleos culturales y creativos. También recuerden que la condición del artista no solamente tiene que ver como empleado cultural, sino también como en un rol también de empresario cultural, como muchas veces pasa, que terminamos siendo todólogos en el campo cultural, ¿verdad? Entonces, acá también con el tema de las empresas culturales, crear condiciones favorables para el desarrollo empresarial puede mejorar también la condición del artista, coma,
siempre y cuando se respete esa condición del artista por las empresas culturales y creativas, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, la mejora del gasto en los hogares mejora la condición del artista específicamente. El comercio de bienes y servicios también. La financiación pública de la cultura, la gobernanza. Básicamente, estos indicadores, y yo se los puse ahí como un guiño porque eso tiene un desarrollo mucho más específico que no me daba el tiempo de explicar, pero básicamente tendríamos que entender la condición del artista. Hay que hacer un ejercicio posterior de utilizar estos propios indicadores para ver específicamente cómo la condición del artista entra acá específicamente. Por ejemplo, en gestión sostenible del patrimonio, todo el tema de los artistas que son restauradores del patrimonio material, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Creo que es un tema que da para mucho. No me da mucho más el tiempo para contarles. Voy a volver ya dejo por aquí. A ver, perdón. No sé cómo. Déjate compartir, se me perdió. Y yo creo que lo más significativo es entender. O sea, si quisieras dos ideas para dejar ya el lugar a Bárbara, que seguramente va a decir cosas más interesantes que las que yo les estoy contando a ustedes ahora en este mismo momento, hay marcos. La UNESCO tiene un marco de 1980 que hay que actualizar, que se ha venido actualizando también, que es esta recomendación sobre la Comisión del Artista. Igualmente, la convención vino a complementar muchos aspectos que enriquecen, amplían esa comprensión, pero hoy mi conclusión es que es insuficiente con los instrumentos que tenemos hoy a nivel normativo y multilateral para poder responder a los grandes desafíos de la transformación digital. Hay algunas preguntas por acá, Antonia, si quieres las respondo rápido antes de darle la palabra a Bárbara. Y sí, hay una web de los indicadores de Cultura 2030, se las vamos a poner ahí. Está dentro de los documentos que pusimos. Ya, ahí está. Qué listas que son. Acá en Antofagasta hay déficit de espacio estratégico para el sitio de creadores, claro, porque tiene que ver con la infraestructura, es el ejemplo que les pusimos. O sea, y por eso es que muchas de las demandas que tienen también los artistas, no solamente sobre su condición, sino también con la cadena de valor y los problemas que enfrentan en toda la cadena de valor, no solamente para la creación, un espacio de creación, sino también un espacio de distribución, un espacio de exhibición, un espacio también de consumo cultural, ¿verdad? Qué bonita, Irene. Bueno, pues pronto iremos a Chile y vamos a dar muchos cursos. Sigan nuestra web y seguiremos, somos incansables. Llevamos con Bárbara como 20 años en todas estas cosas con diferentes logos y diferentes compromisos también, pero al final es la misma lucha de acompañamiento y de seguir acompañando también que haya mejores condiciones de vida, porque nosotros también formamos parte de los trabajadores culturales también dentro de esas actividades. Muchísimas gracias, de verdad. Encantado de haber estado en este espacio. Gracias, Antonia. Gracias, Carla. Muchísimas gracias, Bárbara. Sorry por los minutitos que me robé. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, querido Lázaro. Sí, además con tu presentación es el marco perfecto para lo que les voy a comentar. Y ustedes pueden ver cómo finalmente esto es un tema muy estructural. Cada uno piensa que, bueno, que la situación en su país es especialmente mala, pero en realidad es un tema muy estructural y eso nos lleva a muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a tratar de reflexionar sobre por qué estructuralmente la condición de los trabajadores de la cultura, de los artistas, de la cultura en general, es tan distinta a otros campos. Pero yo me voy a enfocar en Chile, en qué sabemos de la situación de los trabajadores de la cultura. Hoy día en nuestro país usamos mucho más ese término, trabajadores de la cultura, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Incluso creo que tuvo mucho que ver con una decisión de los mismos artistas de no aparecer, no enfatizar este aspecto artístico, sino más bien el de trabajador.
también podemos preguntarnos por qué. Y voy a aprovechar de detenerme en la situación de las mujeres en el campo artístico, que últimamente hemos podido comprobar que, como era esperable, pero no había evidencia, es mucho más dramática incluso que la de sus pares hombres. Vamos entonces, ¿qué pasa con la situación de los trabajadores culturales en Chile? Primero, ¿qué sabemos? Hasta hace poco tiempo era muy poca la información que teníamos sobre los trabajadores culturales. Una pregunta clásica era ¿cuántos somos? No había forma como de dimensionar. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuántos? La verdad que aún no sabemos cuántos, pero sí hay una aproximación mucho mayor. Y aquí les puse 4 de los estudios más relevantes quizás, que luego voy a dejar en la última página del PPT, están los enlaces. El primero fue el escenario del trabajador cultural, que no fue el primero, ya se había hecho hace muchísimos años atrás, en la época de la División de Cultura, una aproximación a la situación de los trabajadores, pero estaba muy desactualizada y en este proyecto, donde Antonia también participó, y es autora también, coautora de este libro, pudimos hacer una aproximación mucho más clara. En este caso, de 5 áreas, ¿no? No fue como todo el campo artístico, sino 5 áreas, pero permitió ir relevando cierta situación. Luego, en plena pandemia, el ministerio hizo un catastro para saber el estado de la situación, tanto de los agentes como las organizaciones, que empezó a arrojar información muy relevante que hasta ese momento no se sabía. Por ejemplo, que había muchas personas que se consideraban agentes culturales y que no postulaban a los fondos, no habían accedido, no solamente no se los habían ganado, sino no era un Disculpa, instrumento. Bárbara, que te ¿Sí? interrumpa un poco, me dicen que se escucha muy despacio, no sé si se puede... Ah, perdón. Ahí A ver, sí, ahí sí. Sí, era cosa de acercarme un poquito, ya. Ah, está, ahí se escucha mejor. sí, Estaba un de poco todas bajo. maneras. Ya, Gracias. perfecto. Sí, sí, sí. Ahí, gracias. Bueno, el catastro, les decía, en la situación de pandemia, donde empezó a hacerse evidente que los trabajadores culturales, que habían sido los primeros en cerrar, y lamentablemente fueron los últimos en poder abrir, estaban en una situación muy desmedrada, ¿no? Muy, en una emergencia. Se generó este catastro que empezó a entregar información valiosa y luego, a propósito de la situación en pandemia, el Registro Nacional de Agentes Culturales, que es importante también, que me pareció ahí que varias decían que no se habían inscrito. Eso es importante que lo hagan, este registro nacional ha ido aumentando en manera significativa y pretende ser la herramienta para dimensionar el sector cultural, que es una de las, había sido hasta ahora una de las grandes dificultades. Para poder hacer política se necesita información efectiva de la situación. Y de hecho vamos a ver que entre este estudio y este estudio, que es un estudio que estamos haciendo en este momento, ya está en fase final, pero que aún no puedo contar los resultados, pero sí puedo adelantar que hay diferencias importantes. Porque acá nos restringíamos, el proyecto se restringía a las 5 disciplinas artísticas, artes visuales, música, sin incluir, por ejemplo, la artesanía, el patrimonio, y con la inclusión de estos campos cambia bastante algunas situaciones específicas. Pero escuchando a Lázaro, me doy cuenta que pese a los años que tienen estas recomendaciones, uno puede ver las equivalencias en Chile en cada una de ellas. Se requiere actualización, por supuesto, pero estamos hablando de los mismos temas que permanecen durante las décadas y que siguen siendo parte de un tema estructural.
Entonces vamos a ver algunos de los aspectos que caracterizan la situación de los trabajadores culturales en Chile. Primero, la informalidad, ¿no? La informalidad laboral, que significa no tener contrato, que no exista algún tipo de medio escrito, no necesariamente un contrato como otro trabajador indefinido, sino algún tipo de medio escrito para cerrar un trato, que no tengan seguridad social, distintas condiciones que tienen relación con la informalidad, ¿no? Incluso hay procesos, como por ejemplo la venta de cuadros, que pueden no tener ningún mecanismo, ¿no? Ninguna transacción. Es, como diríamos en otros campos de la economía, mercado negro. Hay una gran informalidad en este mundo. Y esta es una cifra muy importante. El 70%, más el 71%, si lo redondeamos, de las personas naturales que se registraron en el RAC, en el Registro de Agentes Culturales, indican que trabajan por cuenta propia o independiente. Eso es vital, porque la ley que tenemos en Chile, que es del 2003, reconoce al trabajador cultural como un trabajador dependiente. Pero el 70%, la gran mayoría de los trabajadores culturales se reconocen a sí mismos como independientes. Entonces, evidentemente, esta legislación no está dando cuenta de la realidad del sector. Solo un 37% que trabaja de forma dependiente, o sea, que va a un mismo lugar y cumple un horario, cuenta con un contrato a plazo fijo o temporal. Es decir, incluso en situación donde uno tiene un trabajo relativamente estable, no hay un contrato indefinido, como en otros ámbitos de la economía. Solo un 18% declara condiciones de formalidad alta, las que se consideran óptimas, ¿no? Y en cambio, un 70% que se liga con esto de ser independiente, una formalidad media. Entonces, una de las primeras características que conocemos es la informalidad laboral. Otra, de las más dolorosas seguramente, es la baja remuneración en el trabajo cultural. Había una frase que cuando lanzamos el libro del escenario del trabajador cultural golpeó mucho, que fue la que sacó en un medio y decía: estudian como médicos y ganan como temporeros. Y esa frase reflejaba muy bien la realidad de muchos. Un músico, por ejemplo, o un violinista, estudia largos años, incluso mucho más que un médico, más de 8 años, 13 años, entre que se forman de niños y que realizan su pregrado y especializaciones. Sin embargo, jamás van a poder aspirar a ganar como un médico. Entonces, la baja remuneración es una característica del trabajo cultural. Incluso cuando hablamos de algunos tipos de trabajo, como actores de televisión, que tienden a ser muy bien pagados y la gente piensa que tienen unas condiciones muy espectaculares, se trata de trabajo, la mayoría de las veces, esporádicos, con una gran intermitencia. Entonces, y también que no cuentan con formalidad. Muchos artistas son obligados a transformarse en una empresa para prestar servicio y con eso se les quita su condición, el reconocimiento de su condición de trabajador. Pero además, acá hay otro dato muy interesante, que un porcentaje muy alto dedica tiempo a la actividad cultural, ¿no? Y aquí nos vamos a encontrar con que se dedica mucho tiempo a la actividad cultural, pero por ese tiempo dedicado no se reciben
necesariamente ingresos de manera equivalente. Es decir, en estas cifras vemos que hay una importante cantidad de actividades y acciones que no reciben remuneración, lo que se llama por amor al arte. En algunos casos se hacen voluntariamente, pero nos sorprendía también que muchas personas, cuando monitoreamos el tema durante la pandemia, no esperaban recibir ingresos por cierto tipo de actividades. O sea, ahí hay algo estructural. Se podrán imaginar que es muy raro que en otro ámbito uno no espere recibir remuneración por el trabajo entregado, ¿no? Un 46% del 100% de personas obtenía ingresos por el sector cultural, ¿m? Y otros sectores. Y aquí vemos las características del multiempleo. O sea, para una persona, un artista, por ejemplo, es esperable que no pueda vivir de la actividad cultural. Sin embargo, igual hay cierto grupo de artistas que parecen lograrlo. Eso es parte de las cosas que estamos con bajas remuneraciones, pero parece haber un grupo de personas en la actividad cultural en Chile, y eso es lo que estamos desarrollando ahora en el último trabajo que está en marcha, que está ya finalizando. Hay un porcentaje que sí lo logra, ¿no? Pero en general, en términos generales, en el trabajador cultural, hay muchos que no reciben sus ingresos de la actividad propiamente cultural y tiene que compartirlas con otras fuentes laborales, algunos en el mismo sector, por ejemplo, tener varios tipos de trabajo, pero en el sector cultural, o sea, puedo ser actor, luego también trabajar como productor de teatro, quizás hacer clases en esto. Tengo una situación de empleo, de pluriempleo, pero se mantiene dentro del campo laboral, y hay muchos otros que hacen eso, pero además tienen que manejar un Uber, tienen que trabajar de Rappi, tienen que apoyar la empresa familiar, etc. Es una característica. Solo el 19%, el 20% obtuvo sus ingresos gracias a la actividad cultural. O sea, ese pequeño porcentaje vive exclusivamente de lo que gana por su trabajo cultural. En cambio, la seguridad social ha ido teniendo cifras que consideramos más positivas. Cuando se realizó el escenario del trabajo cultural, si no me equivoco, el 2014, 13-2014, estas cifras eran mucho más bajas. De alguna manera, la seguridad social en Chile, al estar ligada al trabajo temporal, por ejemplo, boleteando, ha ido aumentando la afiliación tanto al sistema de pensiones como al sistema de salud, en personas que son independientes, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que un 53% tenía cotizaciones en AFP al día, un porcentaje de 25%, no menor, las tenía impagas, pero hay un porcentaje importante que tiene seguridad social. Es menos alto que en otros sectores, pero es más alto que lo que era hace unos años. Casi el 50% de las personas naturales también cuentan con cotizaciones en FONASA al día y un porcentaje impagas. 15%, que no es menor, no está afiliado a ningún tipo de sistema de pensiones, y el 10% en el caso de la salud. O sea, hay un porcentaje de todas maneras que está completamente fuera de cualquier sistema de seguridad social. Y hay otro tema también, que si bien no tenemos cifra, de nuestra experiencia,
vemos que hay un tema de reconocimiento social, ¿no? Que los artistas también, cuando en los estudios, cuando se les puede preguntar, cuando exponen su situación, se devela algo que va más allá de su situación, de las condiciones laborales, que tiene que ver con el reconocimiento, la sensación de que la sociedad no valora su trabajo de la manera en que valora a otros. Ya son conocidas las frases en torno a eso, ¿no? Cuando en el proyecto Trama también lo relevábamos mucho. Por ejemplo, cuando el hijo llega a decir, quiero estudiar teatro. Dice, bueno, pero como hobby está bien, pero no como una carrera seria. O sea, el temor de que el hijo se desarrolle en alguno de estos campos. Todas esas caricaturas develan una realidad que tiene que ver con la idea de, primero, que lo artístico no es un trabajo, y esto también se relaciona con lo que decía Lázaro, la negación al aspecto económico de la actividad cultural, la resistencia que existe. Este reconocimiento también es un poco de ida y de vuelta. Esta contradicción entre el cariño que parece haber por ciertos artistas, por ejemplo, cuando mueren, pero que ese reconocimiento no se traduzca en un sueldo, en un ingreso, en una condición digna. Pero ahí hay algo que va más allá, ¿no? Algo pasa también en esto del que gana pierde que vemos en la actividad creativa. Creo que lo habíamos hablado la clase pasada, esta idea, como decía Lázaro, de que el mercado contamina la actividad artística, ¿no? Genera una suerte de diferenciación, pero es una diferenciación que también tiene mucho de perverso, porque en una sociedad donde las cosas se valoran económicamente, donde el trabajo no tiene otro tipo de valoración ni de compensación, lo artístico se sale de ahí y pretende tener otro tipo de valoración, ¿no? Entre los estudios que son muy interesantes de ver, hay uno que es fascinante, que no lo puse ahí, pero lo recomiendo y lo puse en los enlaces al final, que se llama Proyecto Ocio, que dirige Carla Pinochet. Es un estudio fantástico que ha ido, cualitativo, que ha ido indagando en las pequeñas realidades, estas economías domésticas que se dan en el trabajo artístico, ¿no? Y ha indagado en esta idea del que gana pierde, de por qué de alguna manera la relación con lo económico, con lo monetario, tiene una dinámica distinta al resto de las áreas de la economía. Y, como les decía, las brechas de género son importantísimas y últimamente se han podido develar en Chile. En general estaba la idea de que los ámbitos artísticos son progresistas de alguna manera, por lo tanto la condición de las mujeres como trabajadoras tendría que ser distinta, pero lo que encontramos son fuertes estructuras sociales que discriminan y diferencian a la mujer en el campo de la cultura. Y quiero tomar como ejemplo un estudio que realizamos para el Ministerio, específicamente sobre la situación de las mujeres en el campo de la música. Tomo como ejemplo porque en realidad en los otros estudios que se realizaron vimos exactamente lo mismo. Se reproducen los mismos esquemas. Que tiene que ver, por ejemplo, con los referentes. Las niñas, al no tener referentes en la música, en este caso, por ejemplo, como dice en esta frase,
cuando una niña no ve una directora de orquesta, ¿no? No ve a un trombonista, no ve a un timbalista, simplemente no piensa que puede hacer una de esas actividades. Y ustedes mismas cuando escuchan una directora de orquesta, cuando uno habla de la dirección de orquesta, claro, uno no se le viene una mujer a la cabeza dirigiendo la orquesta, tampoco una trombonista. Y eso nos habla de que hay roles. Hay roles también en el campo de la música y en el campo audiovisual y en el campo de la creación. Y estos roles tienden a ser todos aquellos roles que son creativos de manera abstracta, como por ejemplo el compositor de música, el director de cine, el guionista, tienden a ser considerados más bien masculinos, están dentro del ámbito de los hombres, y en cambio los intérpretes, las cantantes, eso está más bien en el ámbito de lo femenino. Entonces se da una diferenciación por sexo. Y lo que equivale, lo que redunda en que no hay referente. Entonces se produce este círculo vicioso donde como no ves referentes de compositoras mujeres, las alumnas no piensan que eso está dentro de sus posibilidades. Incluso durante la investigación nos topamos con comentarios de parte de profesores, docentes, que efectivamente creían que era un tema cerebral, o sea, el cerebro de las mujeres no tenía la misma capacidad de abstracción que el de los hombres, por lo tanto, no, en su experiencia no habían aparecido nunca alumnas destacadas. Y nosotros hoy día sabemos que eso tiene que ver con un círculo vicioso, donde el prejuicio termina convirtiéndose en una realidad que redunda y refuerza el prejuicio. Y esto lo vemos en todos los campos. Se traduce también en una menor presencia en general de las mujeres en los reconocimientos. En el caso de la música, de 30 premios nacionales, 5 son mujeres. Y las 5 mujeres son más bien en esta última década, ¿no? Y eso lo vemos en todos los ámbitos. También se estudió que habían diferenciaciones cuando nos metíamos en el ámbito de lo técnico, el ámbito de las perillas, de los cables, del montaje del escenario, era de los hombres también. Había mucha dificultad de las mujeres para entrar. En cambio, los instrumentos eran más bien propios, e incluso dentro de los instrumentos, si se fijan en cualquier orquesta, uno puede ver instrumentos que están más copados por mujeres que otros. Como vimos, los trombones, los instrumentos de viento, no tienden a estar mujeres y en cambio las cuerdas sí. Y como decía, eso se daba desde la infancia. Hay menos oportunidades para las mujeres de recibir educación musical y hay más riesgos también. Lamentablemente, en todos los estudios que realizamos, parte de los relatos eran relatos de abuso sexual en el ámbito de la formación. Y eso, por supuesto, que genera una serie de problemas. Y miren, por ejemplo, qué pasa con la presencia de las mujeres en la educación en pregrado en música. Este es un simple ejemplo, pero grafica mucho lo que estamos hablando. Un porcentaje mayor era en pedagogía, profesoras, que tradicionalmente se han ligado al mundo de la pedagogía. Los instrumentos también, pero bajaba de manera importante cuando hablábamos de dirección y composición.
aquellas labores que se relacionaban con una capacidad de abstracción mayor. Y en cambio canto prácticamente era mayoritariamente mujeres, como sucede también en el campo de la danza. En el caso del audiovisual, esto también se traducía en que hay menos directoras mujeres. Afortunadamente eso en Chile al menos está cambiando bastante. Los últimos movimientos como Me Too ha generado cambios importantes en la industria del cine que se están empezando a ver. Pero yo diría que son problemas bastante estructurales. Y por supuesto que acá, con el perdón de los hombres presentes, pero esta frase me parece que grafica también esta exigencia que indicaban muchas de las personas que participaron de este estudio, que debían ser muchísimo mejores que un hombre promedio para poder, se les pedía siempre mucha certificación, mucho más de lo que se le pedía a un hombre. Y, por supuesto, el gran nudo donde se establecían las inequidades y las barreras tenían que ver con la maternidad y con la vida doméstica, ¿no? La maternidad era, como lo es para muchas mujeres en otros campos también, el momento en que se generaba una diferenciación importante en los sueldos, en los ingresos, en las posibilidades de tener cotizaciones, etc. Y esta frase me parece que da una imagen muy clara de cómo el pluriempleo y todo el resto de las características clásicas del trabajo artístico, en el caso de las mujeres es aún mucho más aguda. Cuando dice, estoy agotada por hacer dormir a mis hijos, la lonchera en la mañana, agotada del fondo concursable, ¿ah? Es una serie de otras cargas que deben hacer. Y bueno, acá le dejo algunos de los estudios que nombré, en los que me basé, y este proyecto óseo que también le recomiendo muchísimo. ¿Qué preguntas tenemos? Antonia, no sé si me puedes ayudar ahí. Aquí voy a ver comentarios. Trabajadores y trabajadores, sí, buen punto. El registro de agentes culturales debiera estar enrolado con perfil cultura. Sí, tengo entendido que eso se modificó, pero es un buen punto de todas maneras. Se lo podemos hacer llegar al ministerio. De hecho, en uno de los estudios nosotros comparamos, pero fue antes del bono, comparamos las personas registradas en el registro de agentes en el RAC con las personas que postulaban al Fondar, y una de las cosas que se mostraba es que había muchas personas que simplemente no habían postulado. Eso ya sabemos que hay una gran cantidad de personas que ni siquiera se asoman a los fondos concursados, ¿no? Por ejemplo, el mundo de la artesanía puede estar mucho más cercano a los instrumentos que aporta Corfo que a los instrumentos que tiene el mismo ministerio, porque como seguramente ustedes saben bien, voy a dejar de compartir la pantalla, la postulación a los fondos, si bien se ha ido simplificando con el tiempo, yo creo que de manera bastante sustancial, el criterio de los fondos tiene que ver con habilidades que son más propias de un sociólogo que
de un trabajador cultural, ¿no? Que no necesariamente está en las mallas curriculares, etcétera. Entonces, simplemente, a ver. Anto, no sé si me puedes ayudar con las preguntas porque... Sí, yo hasta el momento no encontré preguntas, sino más comentarios, como intercambio de apreciaciones más que preguntas en concreto. Perfecto. Aquí sí. Pero lo que me parece interesante es preguntarnos por qué. ¿Por qué en el mundo? Porque claramente no es una situación propia de Chile. ¿Por qué en el mundo el trabajo creativo, el trabajo asociado a cualquier actividad creativa, artística, cultural, patrimonial, está en condiciones de subvaloración? ¿Por qué? ¿Es la cultura la que aún no tiene ese reconocimiento social y de ahí parte esta subvaloración? Es también, y yo creo que en parte los propios artistas, también las personas que trabajamos en cultura, tenemos esta idea que quizás se entiende como una reacción, ¿no? De que el que gana pierde. O sea, con el que gana pierde me refiero a que, por ejemplo, el libro que es bestseller, siempre hay una sospecha cuando hay un libro bestseller. No, hay algo que se supone que pierde ahí, ¿no? Si es un bestseller es porque, bueno, le gustó a mucha gente. En cambio, si es de nicho, se puede ser de alguna manera más valorado. ¿Por qué podría ser que se dé esta condición tan estructural? Ahora, bueno, yo también tengo esperanzas de que simplemente sea porque aún no hemos avanzado mucho como civilización, así como era estructural en todas partes del mundo, que, bueno, sigue siendo, ¿no? Que las mujeres tenían una condición menor en relación a los hombres, y se dio paralelamente en todas partes del mundo en el tema cultural, en el reconocimiento de la cultura, también estemos todavía muy atrás y nos cueste incorporarlo. Eso pienso por una parte. O quizás de tan presente se haga un poco invisible. Porque en la pandemia, por ejemplo, teníamos nos alimentábamos muchísimo de lo creativo, ¿cierto? La creación de contenido estaba ahí, la música que hubiésemos hecho, ¿no? Ya lo decíamos, era totalmente propio, totalmente cotidiano. Sin embargo, a la hora de pagar por eso, habiendo tanto contenido disponible gratuito, entonces hay ahí una condición rara. Por ahí comentaba que podía ser visto como un lujo. Claro, yo también creo que tiene mucho que ver con eso, porque de alguna manera cuando hay en países donde la situación económica es mejor, las políticas hacia la cultura o lo que se hace en torno a ella aparece mucho más evidente, más necesario, cuando ya hay ciertos ámbitos cubiertos. Pero cuando, por ejemplo, en la pandemia habían tantas necesidades y tantos requerimientos en época de crisis, en época, sé yo, de crisis económica, siempre la cultura pasa a ser como el lujo innecesario.
pero en realidad, ¿cuándo ha sido? ¿Cuándo ha dejado de ser realmente parte de nuestra cotidianidad? Pero bueno, esos son reflexiones de un tema que no sé si tenemos muchas respuestas, pero creo que es importante tenerlo en consideración. Bueno, genial, Bárbara, la clase. Les agradezco muchísimo a Lázaro, a Bárbara, a todas las personas que se han conectado a estas 6 sesiones, que se han mantenido bastante activas y han interactuado también a través del chat. Hemos tratado de generar mecanismos para que ustedes también puedan generar redes, y yo creo que también reconocerles a ustedes no solo su participación, sino también sus trabajos, sus trayectorias, que pudimos ver gracias a esta base de datos que armamos. Qué bueno que conecten las cámaras, porque sería muy bueno tener un lindo pantallazo al menos de esta última clase. Vamos a tenerlos en nuestros registros y también presentes para lo que siga, para lo que pueda surgir en adelante. Ojalá que en algún momento podamos vernos presencialmente, los que están en Santiago, y los que no están en Santiago puedan viajar si nos planificamos con tiempo para hacer un gran encuentro con estas personas que nos reunimos a propósito de este programa y que compartimos este interés común. Muchas gracias a todos, vamos a seguir en contacto. Ahora voy a hacer un pantallazo, así que me sonríen todos, por favor. Voy a hacer varios, a ver cómo quedamos. Bien. No me caben todos en la pantalla, así que si me ayudan también. Vale. Bueno, al menos los que tienen la cámara prendida creo que quedaron. No sé si Carla, Lázaro, Bárbara quieren también hacer sus reflexiones de cierre. Bueno, yo voy a agradecer y de verdad es muy estimulante esta facilitación que han hecho desde UNESCO Chile y desde el Ministerio, de tratar un poco de cómo conectar todas estas cosas que parecen muy estratosféricas, de las convenciones, las recomendaciones, y tener en cuenta cómo esos instrumentos de alguna manera te ayudan a establecer, digamos, nuevos instrumentos también más personales también, o sentido de trabajador cultural. A veces quizás uno mismo no se sentía un trabajador cultural, ¿verdad? A partir de hoy me voy con algunas inquietudes de, bueno, ¿cómo yo soy un trabajador cultural? ¿Por qué no soy un trabajador cultural como otros trabajadores culturales? ¿Qué significa ser una mujer trabajadora cultural? ¿Eso tiene alguna dimensión especial? Entonces creo que estos espacios tienen ese potencial heurístico, ¿no? Hacerse nuevas preguntas a partir de lo que uno mismo comparte, ¿no? Gracias, Bárbara, de verdad. Yo me voy con muchas preguntas después de escucharte, y gracias por todo. Gracias a ti, querido, y muchas gracias por la invitación de UNESCO. Ha sido un honor y un placer estar reflexionando sobre estos temas que nos apasionan. De UNESCO y del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, porque también esto fue pensado con la Unidad de Asuntos Internacionales. No sé si Carla quieres también... Sí, quería leerles una última frase, una frase de la Manenet, que tiene que ver con la convención, y creo que hace muchísimo sentido. Dice así: la Convención de 2005 es un instrumento al servicio de la diversidad cultural, pero tendrá valor en la medida en que los estados la pongan efectivamente en práctica, por lo que su aplicación depende de la voluntad política de los gobiernos y de la presión de la sociedad civil en cada país para lograr que los derechos y obligaciones que establece la Convención se cumplan. Ahora es el momento de acoger nuevos aliados por la causa cultural, que se preocupen por la protección de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, de los derechos de las minorías y la promoción y la protección de la diversidad cultural. Un besito a todos y muchísimas gracias por permanecer en el curso estas 6 clases. La verdad que
que siento que, bueno, a esta hora se hace complejo, la mayoría después de la pega y todo, pero han persistido y eso se agradece muchísimo a todos. Y hoy día en feriado, así que en vísperas de feriado, así que con mayor razón, gracias por estar. Yo quería hacer una pregunta, perdónenme, Antonia, respecto de la entrega de los diplomas. ¿Es algo que vamos a verlo a través de digamos, de los correos y todo? Sí, yo tengo la asistencia muy bien respaldada para que estén tranquilos, bien. que las personas que no han ingresado en los enlaces, y las personas que se conectan con su nombre completo, yo sé cuántos minutos se han conectado cada sesión. Vamos a contar esos Así que minutos, las está todo tareas hechas. respaldado. No va a importar los minutos, pero está todo muy bien respaldado para que no se preocupen. Lo que sí vamos a pedirles a todos que contesten un formulario de evaluación del programa. No es una evaluación para ustedes, sino que para que ustedes nos digan cómo resultó esto, cómo evalúan que estuvo la organización. Y cumpliendo con esos requisitos nos pueden pedir este diploma. Sí, una última cosa, la red de diversidad cultural que se estableció ahí, genial. Me parece genial poder seguir en contacto con todos ustedes, así que nada, pues a sumarse ahí a esa red, que yo creo que vamos a seguirla trabajando a través de esta alianza, esta potente alianza entre UNESCO y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Súper, gracias a todos. Súper. Chao. Chao, que estén muy bien. Gracias. Gracias, buenas noches.